Buenas tardes, hermanos, amigos. Junto con mi esposa somos el matrimonio Hermosillas Robles. Queremos saludarles, queremos bendecirles desde aquí, deseándole las más ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial y que en este tiempo en donde nosotros nos hemos sentido cuidados y bendecidos, tenemos la seguridad que usted también en su casa lo es por nuestro Padre. Así ustedes y sus familias. En este tiempo en donde vamos a pasar un momento y una rica bendición por parte de nuestro pastor, también queremos animarles a que sigan estas transmisiones, a que sigan las redes sociales, para que este trabajo que se hace con mucho profesionalismo, que se hace con mucho esfuerzo, se sienta gratificado también para nuestros hermanos que están aquí junto a nosotros. Queremos que en este tiempo en donde vamos a recibir una palabra, preparemos nuestro corazón para poder recibir lo que el Padre nos quiere hablar. Quisiera compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Colosenses 3:12. Dice en el nombre de Jesús: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Para esto quisiera abordar la palabra revestirse, que entre uno de sus significados está tomar la actitud necesaria para emprender una tarea, presentándolo con un determinado aspecto o una cualidad o un carácter. Lo que quiero decir con esto es que Dios no nos invita en este tiempo a que seamos un cúmulo de sentimientos, de compasión, de bondad, benignidad, sino más bien que seamos y que actuemos respecto de estas mismas palabras. Compasión, en otras versiones misericordia, bondad, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todo esto evidentemente cumpliendo con las normas que establece nuestro gobierno, la autoridad, pero también cumpliendo lo que nos demanda como representantes de nuestro Padre y como hijos de Él en este tiempo, con la oración, con la intercesión. Como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14, ¿de qué sirve tener fe si nuestros hechos no lo demuestran? Amén. Amén. Les saludo en el amor del Señor. Estamos gozosos de estar en este lugar y poder llegar, ¿cierto?, hasta sus hogares. Como decía nuestro hermano Leonel, debemos mostrarnos, ¿cierto?, como verdaderos cristianos en este tiempo difícil, donde vemos una sociedad y un mundo un poco desesperado, angustiado y con mucha ansiedad por todo lo que está pasando. Como hijos de Dios debemos ser portadores de un evangelio del reino que sea vivo. Y eso es lo importante, que nosotros al hablar con nuestros amigos, vecinos, familiares cercanos, podamos transmitir la buena palabra que sea de ánimo y de fortaleza a sus vidas, mostrando siempre esa esperanza que tenemos en el Señor, de que a pesar de todo esto que está sucediendo, Él tiene todo bajo control. Vamos a estar orando ahora para pasar a la poderosa, ¿cierto?, y bendita palabra del Señor. Puede inclinar su rostro allí donde está y vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo, Dios amado, que tú eres santo, que tú eres rey, que eres bueno, y sabiendo, Dios amado, que estás en cada hogar en esta tarde, que estás, Señor, con el cuerpo de Cristo, Dios, que tu hermosa presencia también está con aquellos que están viendo, Señor, este culto por primera vez, y que esta palabra, Señor, pueda ministrar sus vidas, pueda, Dios amado, lograr lo que tú quieres en ellos, Dios. Que venga, Señor, a nosotros la paz, la tranquilidad de saber que tenemos un Dios poderoso que sigue en este tiempo guardándonos y cuidándonos, Señor, a pesar de todo lo que hoy está sucediendo. Te pido, Dios, que esta palabra cale hondo en nuestros corazones y podamos, Señor, disfrutarla, Padre, en comunión, Señor, unos con otros. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificamos al Señor y pedimos que usted también disfrute esta transmisión. Le animamos a fortalecerse en este tiempo. Amén. Amén.
Buenas tardes, querido hermano, esperando que pueda estar ya listo para poder disfrutar también de esta hermosa palabra. Quizás poder tomarme un minuto para poder agradecer y bendecir también el trabajo que han venido haciendo los días jueves, tanto Esteban con nuestro hermano Hugo que estuvieron, y así también en estas 2 semanas nuestra hermana de la red de mujeres. Así que quiero agradecer personalmente también a esta linda tarea que se han sumado nuestras hermanas, tanto a Verónica, a Irma, y este jueves también que estuvieron nuestras hermanas Paola y hermana Amanda. Creo que el Señor nos está ayudando mucho a poder establecer el fundamento en el cual nosotros como iglesia hemos venido practicando y llevando a cabo como doctrina de la iglesia. Así que le animo, querido hermano, a seguir bajo esta misma línea. Pronto ya va a estar el pastor Carlos también predicando y compartiendo los días jueves, y ya en unos domingos más va a estar también compartiendo el pastor Jonathan. Así que estamos agradecidos por lo que el Señor está haciendo y queremos ahora desde ya compartir lo que va a ser este mensaje de este día. Recordar que estamos avanzando y dando continuidad a esta serie denominada Lo más importante, el reino de Dios. Así que quiero partir con la última parte de la semana pasada, cuando planteé esta pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? Y pudimos descubrir que es un cambio de actitud. ¿Cuál es la actitud? De que hay solo 2 posibles actitudes frente a la autoridad de Dios: ¿me sujeto o me rebelo? Tenemos esas 2 actitudes que debemos tener hacia la autoridad de Dios, no solo hacia la autoridad de Dios, sino que a nuestra autoridad establecida, aquí terrenales, no sé. Delante de un carabinero, usted es lo mismo, se puede sujetar o se puede rebelar, pero delante de la autoridad espiritual, que es nuestro Dios mismo, también tenemos estas 2 actitudes: me sujeto o me rebelo. En sencillas palabras, el cambio de actitud es renunciar a esa actitud que heredamos de rebeldía, de independencia, de sujetarnos a la autoridad de Dios en la persona de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Cuando así lo hacemos, como lo hizo también el apóstol Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, ¿qué hicieron? Dice que ellos se sujetaron de manera personal a la autoridad de Jesús. Dice que dejaron de vivir como ellos querían o como ellos vivían. Y cuando Jesús los llamó, dice que aceptaron sobre su vida la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo mismo sobre su vida. Esto nos hace preguntar hoy día a nosotros: hoy, ¿cómo tú estás viviendo tu vida? ¿A tu manera o estás viviendo bajo la autoridad de Dios o bajo la voluntad de Dios? Es sencillas palabras, déjame decirte que de la única forma que podemos entender todo esto del reino de Dios es cuando comprendemos esta visión. Dice que en la visión del reino de Dios se entiende el pecado, se entiende también lo que es el genuino arrepentimiento. En la visión del reino de Dios se entiende la conversión, si es que realmente alguien se ha convertido o no a Cristo. En la visión del reino de Dios también se entiende el nuevo nacimiento, la entrega absoluta a nuestro Señor Jesús. Todo desde la perspectiva del reino de Dios nos calza, nos cuadra. Es por eso que hoy quiero continuar con esta serie denominada Lo más importante, el reino de Dios. Ahora, entendiendo lo que es el arrepentimiento, quiero partir hoy día con una pregunta, la cual es indispensable y es la única condición para ser salvo. Quisiera hacerte esta pregunta y que tú puedas analizarte en tu corazón ahí desde tu hogar. ¿Cuál es la condición para que un pecador o un hijo de Adán, recuerde que heredamos de Adán esta condición, esta rebelión, cuál es la condición para que un pecador o un hijo de Adán sea salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y aquí quiero meter lo que nosotros denominamos la palabra de Dios, que es la Biblia. Y quiero que busquen en su casa Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9. Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9. La cual dice lo siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pregunto en esta hora, ¿cuál es la condición entonces, según lo que escribe el apóstol Pablo, para ser salvo? Quizás una pregunta más profunda. ¿Qué significa ser salvo? Significa, por un lado, que mis pecados pasados son perdonados. Por otro lado, significa que mi vida presente es liberada del pecado y de una vida de pecado. O sea, yo dejo de practicar el pecado. Dice que significa ser salvo es que mi corazón es cambiado.
La palabra de Dios dice que en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí vienen a ser todas ellas nuevas. Yo te quisiera preguntar en esta hora, ¿eres nueva criatura? ¿Pasaron o no pasaron las cosas viejas o antiguas en tu vida? Hoy día estás viviendo lo nuevo del Señor. Ser salvo significa que tengo vida eterna. Ser salvo significa hoy día es que yo y usted tenemos vida eterna, que si muero, no importando cuándo, yo estoy en el reino de Dios, aquí en la tierra, no importa cuándo muera, yo ya estoy en el reino de Dios. Y si es que muero, dice que paso a vivir en el reino de Dios allá en el cielo con el Señor mismo. Eso significa ser salvo. En sencillas palabras, el ser salvo tiene que ver de una manera del pasado, mi presente y mi futuro. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo el señorío de Cristo sobre mi vida, dice que mis pecados son perdonados, mi pasado, mi presente, debo vivir conforme a lo que Cristo está haciendo en mi vida. O sea, ya no debo practicar el pecado. Y mi futuro es que si muero o parto a la presencia de Dios, yo ya estoy con Cristo ahí en el cielo, esperando que Él venga y nos levante un día cuando Él venga por su iglesia, mi querido hermano. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la condición para ser salvo? Según lo que acabamos de leer en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, lo que estuvimos viendo la semana pasada, si Jesús es el Kyrios y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, déjame decirte que serás salvo. Pero el versículo 13 del mismo capítulo 10 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor o del nombre del Kyrios para ser salvo. El nombre de Cristo para ser salvo, mi querido hermano. Ahora permítame hacer un alto en esto para poder comprender bien esta enseñanza. Y acá quizás voy a contar un poco parte de mi vida. Déjeme decirle que yo nací, podríamos decir, que dentro de un hogar evangélico en la ciudad de Copiapó. Pero ya cuando tenía unos 4, quizás 5 años de edad, mis padres se mudaron a la ciudad de Antofagasta. Mi madre siempre nos inculcó a nosotros, somos 4 hijos, yo tengo 3 hermanos más, pero mi hermana menor nació acá en Copiapó, así que puedo hablar de mis otros 2 hermanos. Cuando estábamos en Antofagasta, mi madre siempre nos inculcó nuestra fe en Dios. Dice que después por el año 99, año 98, nosotros nos regresamos a la ciudad de Copiapó, obviamente porque mis padres decidieron retornar. Aproximadamente yo tenía entre 14 y 15 años, pero fue en la ciudad de Antofagasta, cuando yo era un niño, que mi madre me enviaba a la escuela dominical. Ella me enseñó a orar por las noches, ella me enviaba siempre a las reuniones de la iglesia o a la escuela dominical. Yo recuerdo las ricas galletas que daban también. Así que yo sigamos esa costumbre también de dar estas ricas galletas en la escuela dominical. Dice que cuando yo llegué a la ciudad de Copiapó, dejamos de ir por un cierto tiempo, por un breve tiempo a la iglesia. Mis padres dejaron de ir a la iglesia, o sea, mi mamá, mis hermanos, todo. Pero volvimos rápidamente, unos años más tarde, volvimos a una iglesia de un corte más pentecostal. Al final yo me convertí a los 20 años y el hecho de ser un hijo de un creyente, déjeme decirle que no me hacía salvo. Ya, yo no era salvo solamente por el hecho de ser hijo de alguien que había creído en Jesús. A mis 15 años entregué mi corazón a Jesús de manera consciente. Durante 3 años estuve en una iglesia de un corte tradicional o pentecostal. Allí pasaron estos 3 años y me volví a alejar del Señor, pero sí, eso fue por un breve tiempo, mi querido hermano. Ya con 20 años llegué a un grupo de jóvenes y en un avivamiento que se produjo en una iglesia que quizá usted la conoce, llamada Jesús te llama, dice que ahí los jóvenes se reunían, salían a predicar por las plazas, visitaban los hospitales, iban por las calles, tenían estrategia evangelística y todo. Y el único fin era poder alcanzar la ciudad. Ya a mis 22 años, dice que, según lo que yo recuerdo, yo ya fui parte o ingresé a lo que denominaban en aquel tiempo una escuela de líderes.
una escuela de líderes cuando tenía 22 años y ahí estudié por aproximadamente 3 años todo lo que se conocía en aquel entonces en esta escuela de ministerio o escuela de líderes. Hasta la edad de 26 años, déjeme decirle por qué le estoy conversando esto, porque hasta la edad de los 26 años nunca, mire, escuche lo que le quiero decir, nunca había escuchado a nadie predicar del evangelio del reino de Dios. Le conté todo esto porque quería decirle que prácticamente en toda mi vida de haber sido cristiano o un creyente, nunca había escuchado predicar a alguien acerca del reino de Dios. Nunca. Quizás ya estando ahí haciendo esta escuela de líderes o de ministerio, en aquella oportunidad sí hablaron un poco acerca del reino milenial o esto que hoy día nosotros llamamos escatología o cuando Cristo venga, si usted es más fácil. Pero nunca había yo escuchado hablar del reino de Dios. Hoy digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que aproximadamente en 26 años de mi vida nunca vine a escuchar acerca del reino de Dios? Y aquí quisiera detenerme un poco más. Un día estudiando un libro que me regaló el pastor Carlos, en aquella oportunidad, ese libro todavía lo recuerdo, todavía lo conservo, es un libro azul denominado El Reino de Dios y su impacto en el mundo de hoy. Déjeme decirle que cuando llegué a mi casa leí ese libro y en esa noche el Espíritu Santo de Dios dice que abrió mis ojos, me mostró las verdades del reino de Dios, pude comprender el señorío de Cristo y quedé pasmado, quedé atónito, quedé triste, me puse a llorar, vine a hacerme un examen a mi corazón y vine a decir que prácticamente no era un discípulo, era solo alguien que había creído en Cristo porque ya lo había recibido en mi corazón, pero no era un discípulo, no vivía bajo las enseñanza ni bajo la autoridad de Dios. Ya a mis 26 años, mi querido hermano. ¿Cómo puede ser? Entonces yo había predicado por ya prácticamente 5 o 6 años mal el evangelio, mi querido hermano. Yo predicaba lo que se había enseñado por siempre, que si quieres ser salvo, tienes que aceptar a Cristo como tu salvador personal. Eso es algo que aprendí y que prediqué hasta ese entonces, hasta que leí aquel libro. Aceptar a Cristo como tu salvador personal es la fórmula clásica evangélica de decirle a un pecador que venga a los pies de Cristo y que lo pueda aceptar como su salvador. Nunca escuché a nadie predicar acerca del evangelio del reino de Dios. Pero la pregunta es la siguiente: pero si este es el tema de todo el Nuevo Testamento, el reino de Dios, ¿y por qué nadie lo predica este tema? Es algo muy serio. Debe estar quizás haciéndose algo mal o estamos mal enfocados, mi querido hermano, está en aquella oportunidad. Hay una gran diferencia, lo que vine a comprender al leer ese libro y después leí obviamente Jesucristo es el Señor. Hay una gran diferencia entre aceptar a Cristo como Salvador y reconocerle como Señor. Ahora Cristo es el Salvador y no hay ninguna duda de eso. Yo creo que usted no debe dudar de eso, yo tampoco. Cristo es el Salvador, Cristo es el único Salvador, Cristo es nuestro bendito Salvador, Él es el glorioso Salvador, Él es el poderoso Salvador y fuera de Él no hay salvación, hermano. El hombre no puede ser salvo por medio de otra persona en la cual no sea Jesús. De eso no hay duda, mi querido hermano. Pero no es la pregunta es esta. ¿Qué tengo que hacer para que este glorioso y poderoso Salvador me salve, que perdone mis pecados, que me dé una nueva vida y que aún adquiera la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer en sencillas palabras? Según lo que acabamos de leer en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 8 y 9, dice que hay una condición. Y la condición es la siguiente, es que reconozcas a Jesús como el Kyrios, como es el Señor de tu vida. Es diferente reconocerle como mi Salvador, porque Kyrios significa que Él es el dueño de mi vida, Él es la autoridad sobre mi vida y que yo estoy totalmente sujeto a Él. Hay muchos que van y vienen, usted puede verlo en el Señor, muchos que están un día y que no están después. ¿Sabe por qué? Porque en su decisión por Cristo solo lo han aceptado como Salvador y han dejado de lado su señorío, mi querido hermano. Es importante que podamos examinar nuestro corazón, si hemos recibido el señorío de Cristo o si solo hemos tomado a Jesús como el Salvador.
Para ser salvo tengo que hacer lo que dice el Padre. Y lo que dice el Padre es que ante la persona de Jesús, ante su Hijo, se doble toda rodilla y toda boca declare y reconozca que Jesús es el Señor. Mi orgullo tiene que bajar, mi rebeldía, mi independencia tienen que quebrarse. Por eso dice, se doblan mis rodillas. Significa humillarme, someterme, aceptar la autoridad, su gobierno sobre mi vida y reconocer que Él es el Kyrios, que Él es el dueño absoluto, que Él es mi amo y que yo soy suyo, mi querido hermano. Le pertenezco completamente a Él. Yo soy su doulos, yo soy su esclavo. Y esa es la condición, mi querido hermano, para ser salvo. Para que Cristo sea mi Salvador, tengo que primero reconocerle como el Señor. Obviamente en estos mismos pasajes encontramos condiciones y beneficios. Quizás podemos hablar un poco de condición y un poco de beneficios. Ahora, para los más antiguos, recuerden el siglo I o la iglesia primitiva, el confesar con la boca era una cosa muy importante para ellos. Tan importante que por confesar a Jesús con su boca, que era el Señor, eso los condenaba a muerte. Hoy día para nosotros muchas veces tomamos el nombre del Señor de manera muy ligera, pero para la iglesia del primer siglo era muy importante el poder confesar a Cristo como su Señor. Y si lo confesaban, déjeme decirle que la mayoría de los cristianos murieron por causa del imperio o el emperador romano, porque él, César, se creía el Señor. Un día el padre le preguntó a su hijo, a Jesús, ¿estás dispuesto a unirte a Esteban? ¿Estás dispuesto a unirte a Jonathan? ¿Estás dispuesto a unirte a Carlos, a Mario? Y el hijo dijo sí, Jesús dijo que sí. Él estaba dispuesto a unirse a nosotros. Dice que Jesús vino al mundo y se hizo hombre, se hizo pecado, y al hacerse pecado se hizo cargo de todas nuestras deudas. Dice que Él murió en la cruz unidos a nosotros, pero a nosotros nos faltaba decir que sí, nos faltaba la otra parte. Para recibir sus beneficios hay una condición, y la condición es confesar a Jesús como el Señor. ¿Qué respondiste tú? Yo respondí que sí. No sé qué dijiste tú. ¿Dijiste que sí? Si has dicho que sí, déjame decirte que el pacto fue definido con Cristo. Ya lo has recibido como tu Señor. Él hizo un pacto con nosotros, pero faltaba nuestra respuesta. Y nuestra respuesta es la condición. Nuestra respuesta es la única condición para ser salvo. Hermanos, les explico de esta manera. Observemos el siguiente círculo. Imagínense un círculo en su casa. Imagínense un círculo en su casa dividido en dos hemisferios, o sea, a la mitad. En el hemisferio de la izquierda está la condición y en el hemisferio de la derecha están los beneficios. Condiciones y beneficios. En el Evangelio del Reino hay condiciones, pero también hay beneficios. No podemos acceder a los beneficios si no cumplimos la condición. Lo vuelvo a decir, no podemos acceder a los beneficios si no cumplimos la condición. Pregunto en esta tarde, ¿cuál es el beneficio? Sencillo, el beneficio es uno, ser salvo. ¿Y cuál es la condición? Es más sencillo, es aceptar a Cristo como mi Kyrios, aceptar a Cristo como mi Señor. Pero durante muchos años hemos perdido el hemisferio de la izquierda o el lado izquierdo y solo hemos predicado a Cristo los beneficios de Cristo. Muchos predican que quieren paz, sí, y paz, ¿qué es lo que es? Es un beneficio. Y Cristo sí da la paz, mi querido hermano. ¿Quieres recibir perdón de pecados? Sí, y Cristo perdona los pecados. Pero ¿qué es lo que es el perdón de pecado? Es un beneficio. ¿Quieren tener felicidad? ¿Quieren ser sanos? ¿Quieren tener vida eterna? ¿Ser salvos del infierno? Sí, es beneficio. Por años se ha dicho que para recibir a Cristo no tienes que hacer nada. Solo levanta tu mano, ven, pasa aquí al frente, yo oro por ti. O algunos dicen, repite esta oración y recibe todo. Y todavía hemos aumentado los beneficios. Algunos le han añadido otras cosas que no sé ni si de verdad aparecen o no en los evangelios. Algunos le han añadido prosperidad, etcétera y etcétera. Déjeme decirle, hermano, de que esa no es la condición. Mire, en el Evangelio del Reino de Dios abarca ambos hemisferios, el de la izquierda y el de la derecha, o sea, los beneficios y la condición. La condición es reconocer a Cristo como el Kyrios, como el Señor. Entonces sí,
Si viene el beneficio de que Cristo ha llegado a ser nuestro Salvador, déjame decirle que realmente Él sí es nuestro sanador, Él sí es nuestro Salvador, pero por sobre todo Él es el Señor de nuestra vida. En la reforma de protestante en el año 1517 específicamente, se descubrió que la justificación es por fe. Y no es por la compra de indulgencia lo que practicaba la Iglesia Católica. No es por ir al purgatorio y salir de allí pagando por cada misa o pagando por cada pecado. No. Fue glorioso lo que se reveló en la época o en el periodo de los reformadores, como Lutero y otros más, acerca de la justificación por fe, mi querido hermano. Pero dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz. Beneficio, una vez más, justificación, beneficios, por medio de nuestro Kyrios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna, por medio de nuestro Kyrios, nuestro Señor Jesucristo. Quizás quisiera detenerme a tocar a dos personas y hablar un poco de su conversión para que podamos comprender esto de la condición y de los beneficios. Quisiera hablar de la conversión del apóstol Pablo. Dice, ¿cómo se convirtió Saulo? Bueno, vaya a Hechos capítulo 9, no lo voy a leer por honor al tiempo, pero le voy a hacer un breve resumen. Dice que Pablo perseguía a los cristianos. Dice el capítulo 9, versículo 1, que él respiraba amenazas de muerte. Dice que él iba camino a Damasco y cayó al suelo ante un resplandor. Pablo en el suelo le dijo a Jesús, Kyrios, ¿qué quieres que haga? Mire, esa frase, ¿qué quieres que haga? Es señal de que el mismo apóstol Pablo murió a su vida anterior. El que invoque el nombre del Kyrios será salvo. Pablo le dijo, Jesús, Kyrios, ¿qué quieres que haga? Mire, déjeme decirle que hasta ese momento Pablo vivía como él quería. Pero desde ese mismo instante tenía un Kyrios. Pablo, esclavo de Jesucristo. El Kyrios le dijo al apóstol Pablo, levántate, ve a Damasco, a tal calle, a tal casa y espera allí nuevas órdenes. Pregunto en esta hora, ¿cuántas veces nosotros le decimos al Señor orando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De rodillas o con lágrimas, y nos levantamos y hacemos lo que queremos nuevamente. Esto no es una cuestión de decirlo solamente de labios, sino de creer en nuestro corazón de lo que estamos diciéndole a nuestro Señor. Jesús le dijo, ¿por qué me llaman Kyrios, Kyrios y no hacen lo que yo les mando? Mire, hermano, la confesión verbal no sirve si no va acompañada del reconocimiento del corazón. Esa se traduce a nuestra acción, el reconocimiento de nuestro corazón. Estuvo Pablo en Damasco por 3 días, dice en la Escritura, y como nadie le dijo nada, dice que Pablo no comió, no durmió, no hizo nada. Dice que había quedado ciego por 3 días y esperando la próxima orden. Dice que después de estos 3 días llegó un nuevo discípulo llamado Ananías y le dijo, hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y ahora te tienes que bautizar. Y allí nomás se bautizó de inmediato. Recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo. Dice que Pablo vivió en ese proceso una conversión. Vino a hacer una entrega total de su vida a la persona de Jesús. Enseguida comenzó el apóstol Pablo a predicar. Y toda la vida de Pablo de allí en adelante era un continuo Señor, Señor, Señor. Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Kyrios, mi Kyrios, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura, por ganar a Cristo, a fin de conocerle y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la de Dios que es por la fe. No mi propia justicia que es por la ley, no, hermano, sino que aquella que es de Dios que es por la fe. La pasión del apóstol era su vida, era su Kyrios, mi Kyrios, por amor del cual dice que todo lo tenía por basura. Pablo había encontrado lo que habíamos hablado hace unos cultos atrás. Pablo había encontrado el tesoro escondido en aquel campo. Dice que fue, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo.
¿Qué has perdido tú por amor o por la obediencia de tu Kyrios, de tu Señor? ¿Qué estás dispuesto a perder tú si quizás no has perdido nada? ¿Cuánto te cuesta el reino de Dios? Lo dije desde un principio. Nos cuesta todo, mi querido hermano. En cierta oportunidad un joven me dijo, no, Jesús pide mucho. Y yo le dije, cabezón, no ha entendido nada. Jesús no pide mucho, Jesús pide todo. Él quiere todo de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque Él es el Kyrio y le pertenecemos a Él. Y dice que todo es de Él, por Él y para Él vivimos, mi querido hermano. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Otro segundo ejemplo, el carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos. Estaba Pablo con su discípulo llamado Silas, ahí en la cárcel, y dice a medianoche habían recibido una paliza tremenda, mi querido hermano. Habían recibido una paliza tan grande que su espalda había quedado ensangrentada por los látigos y los golpes. Sus pies estaban apretados por los cepos. En el calabozo de más al fondo, al final, dice que a la medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas después de esa gran paliza que le habían dado? ¿Qué hacían? No sé si usted sabe la historia, pero la palabra de Dios dice que ellos estaban cantando himnos al Señor, con la espalda toda ensangrentada, estaban alabando al Señor. Y dice que mientras ellos alababan al Señor, de repente hubo un terremoto en aquella cárcel. Las prisiones se abrieron y los presos se soltaron, mi querido hermano. El carcelero de Filipos, desesperado, sacó la espada. ¿Sabe para qué? Porque quería suicidarse. Porque el carcelero, si se le escapaba un preso, tenía que pagar con su propia vida. Y Pablo le dijo, no hagan ningún daño. Nadie se ha escapado. Estamos todos aquí. ¿Saben cuál fue la respuesta del carcelero? Y el hombre desesperado le dijo a Pablo, ¿saben qué le dijo a Pablo y a Silas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, versículo 31 dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron, cree en el Señor, cree en el Kyrios Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero de Filipos, mi hermano, en el Kyrios, él sabía muy bien el carcelero romano que era un Kyrios, que era un Señor, él sabía. Y lo llevó, dice que llevó después a su casa y le habló a toda su familia en aquella noche. El carcelero y toda su familia se bautizaron, mi querido hermano. O somos discípulos o no somos nada. Algunos dicen, hoy día, hasta en estos tiempos, no siento bautizarme. No siento. Claro, no sienten porque eres un rebelde. Te falta convertirte, te falta arrepentirte. El bautismo no es un sentimiento, mi hermano. Es un mandamiento y los mandamientos no se sienten, sino que se obedecen, no se cuestionan. Los mandamientos son para obedecerlos, son de manera y en forma imperativa, mi querido hermano. Hay dos grandes errores en el pueblo evangélico en general. Muchos creen que hay dos escalones importantes en la vida cristiana. El primer escalón es aceptar a Cristo como Salvador. Entonces Dios te perdona, te salva, te da vida eterna y después de eso hay un segundo escalón que se llama consagración. Y es aceptar a Cristo como el Señor. La consagración, recién vengo a aceptar a Cristo como el Señor. Eso es un error, mi querido hermano. La conversión es solo un escalón que coincide con la conversión. Si no le entrego todo a Cristo, todavía Cristo no es mi Señor. Y si Cristo no es mi Señor, no tengo ninguna garantía de que hoy usted y yo somos salvos. Lo vuelvo a decir, es un error. La conversión es un solo eslabón o un solo escalón que coincide con la consagración. Si no le entrego todo a Cristo, todavía no es mi Señor. Y si Cristo no es mi Señor, no tengo ninguna garantía de ser salvo. Otro error es pensar de que hay dos niveles de vida espiritual. Algunos son creyentes y otros son discípulos. Uno puede ser creyente y algunos pocos
pocos nomás son llamados a ser discípulos. No existe tal distinción, mi querido hermano. Jesús dijo de tal manera, por tanto, id y a ser discípulos. No dijo id y a ser creyente. Dijo id y a ser discípulos. La palabra que más aparece en el Nuevo Testamento para referirse a los que siguen a Cristo o a los hijos de Dios es discípulos. Y esta palabra aparece en el Nuevo Testamento aproximadamente 250 veces. Y la palabra creyente solo aparece en todo el Nuevo Testamento 12 veces. Contra la palabra discípulos que aparece 250 veces. Así que, ¿somos discípulos o no somos nada, hermano? El evangelio del reino de Dios es todo. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuál es su significado sobre tu vida? ¿Cuál es su importancia, su implicancia hoy día sobre tu vida? ¿Cómo te relacionas con Jesús, hermano? Abran su Biblia y quiero que vamos al libro de Filipenses capítulo 3 y quizás con este vamos terminando. Vamos a leer esta gran palabra rema que el mismo Señor nos dio para nuestro Seicam este año 2020. Por medio de esta palabra quiero enseñar seguidamente y para despejar dudas y dejar bien claro que estamos enseñando sobre el Evangelio del Reino. Y este Evangelio tiene un kit, ¿ya? Este es un tema central, es un punto clave de lo que estamos enseñando. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 y 8, miren cómo Pablo se refiere a Jesús en este kit de este reino de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Jesús hoy día? Este es el punto. Ahora vamos a leer el versículo y quiero explicarlo. Pablo dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Bueno, busquen el griego, se va a dar cuenta que no es basura, sino que es estiércol. Busquen el significado de estiércol y se va a dar cuenta cómo Pablo veía todas las otras cosas. Por tal de encontrar a Cristo y hallar en Él ganancia. Pablo, como dijimos antes, encontró el tesoro escondido en el campo y fue y vendió todo lo que tenía para poder en Él hallar la ganancia en Cristo. Todo lo que era beneficioso para Él, humanamente hablando, todo lo que tenía Pablo que era un beneficio para Él, humanamente hablando, dice que Pablo lo consideraba nada. Como eran todas esas cosas basura. Si no van a comparar el cambio de lo que realmente él quería ganar. Dice, por lo extraordinario, lo sublime que es conocer a Cristo. Por amor de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura porque quiero, ¿saben qué? Ganar a Cristo. Pablo comprendió que como él personalmente debía relacionarse con Jesucristo. Por eso lo llamaba Pablo mi Señor. Él comprendió su relación con Jesús. Era su Señor. Nosotros con las personas podemos relacionarnos de distintas maneras, en distintas categorías, mi querido hermano. Por ejemplo, alguien puede decir ser mi hermano en la fe, o mi hermano de sangre o carnal, y no puede, déjeme decirle, uno no puede elegir a su hermano, ni mi hermano tampoco me puede elegir a mí. Eso depende de lo que realmente han nacido bajo sus mismos padres. Yo creo que esto queda muy claro. Pero ¿puedo elegir a un amigo? Sí, sí puedo. ¿Puedo tener un amigo? Sí. ¿Relacionarme con una persona como un amigo? Sí. Esa misma persona, en otras circunstancias, quizás puede ser mi jefe, puede ser mi maestro o mi profesor, puede ser mi compañero quizás de equipo, no sé. Alguien puede ser mi padre o mi hijo según cómo realmente yo me relaciono. Aquí hay muchas hermanas, mire, que son mis hermanas en Cristo, pero hay una hermanita que es más especial para mí y ella se llama Shirley, con la cual yo me relaciono de una manera que no me puedo relacionar con las demás hermanas. ¿Saben por qué? Porque un día yo hice un pacto matrimonial con ella. Entonces la relación con ella es diferente a la que puedo tener con cualquier otra hermanita en Cristo Jesús. Así que del mismo modo, en el kit del reino de Dios, el tema que estamos hoy día tratando es como realmente hoy día yo me relaciono con Jesús. Quizás tú te relacionas de una manera, yo me puedo relacionar de otra manera, pero es importante mantener una relación con nuestro Señor. Muchos pueden tener a Cristo quizás como un amigo, y es verdad, Cristo es un buen amigo. Es un buen amigo. Yo les puedo contar quizás como amigo mi intimidad y mis problemas. Y déjeme decirle, si le cuentas eso, de seguro que Él no le va a contar a nadie. Él va a guardar el secreto. Cristo,
Otros lo tienen como un buen amigo, sí, es un mejor amigo. Pero Cristo no es solo un amigo, sino que Él quiere ser tu Señor. Déjame decirte, si lo tienes como amigo, si te mueres, déjame decirte que realmente te va a ir al infierno, porque lo tienes solo como tu amigo. Y si Él es tu amigo y no tu Señor, porque la salvación es por la relación que yo hoy día tengo con el Kyrios, con el Señor. Déjame decirte, hasta estos días debo mantener mi relación con mi Señor, con mi Kyrios. Algunos tienen a Cristo quizás como su compañero cuando se sienten solos. Cristo me acompaña, está siempre conmigo. Y esa es la forma básica como se relacionan con Él. Solamente como un amigo, un compañero. Pero no es suficiente, hermano, para la salvación tenerlo como un compañero. Otros tienen a Cristo como su ayudador. Cuando tienen algún problema le piden a Cristo. Y como Cristo es bueno, sí les ayuda, porque Cristo ayuda a la gente. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, dice su palabra. Manda la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dice que nos protege si le pedimos. Así que muchos tienen a Cristo solo como su ayudante. Cristo siendo bueno, le ayuda. Pero ello no le alcanza para adquirir la salvación. Otros tienen a Cristo como su consolador. Cuando están tristes, deprimidos, se ponen a orar, a leer la Biblia. Escuchan alguna linda música o alguna linda alabanza. Y van a alguna reunión o quizás se conectan a un culto. Y se siente realmente la presencia de Dios y reciben alivio, reciben consuelo. Pero si Cristo solamente es su consolador, es alguien que lo está consolando y no es su Señor, no alcanza para ser salvo, hermano. En la Biblia se habla de uno que recibió alivio del Señor. Y ese era el rey Saúl. Él había sido rebelde contra Dios, había desobedecido a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios. No se sujetó a Dios. No se había hecho la voluntad de Dios en algo que Dios había pedido específico. Y en su rebeldía reiterada, él así se alejó del Señor. Y dice que vino un espíritu malo de parte de Dios para atormentarle. Y no sabían qué hacer para encontrar alivio para este rey llamado Saúl. Y buscaron al mejor músico de la zona y le trajeron uno flaquito, chiquitito, menudito, que era un pastor de ovejas llamado David. Él era un hombre ungido, con un arpa, tocaba salmo y cantaba alabanzas espirituales al Señor. Dice la palabra que cuando David estaba allí tocando el arpa y estas alabanzas al Señor, dice que el espíritu malo se alejaba de Saúl y Saúl tenía consuelo. Este consuelo venía por la unción que venía del Señor y el espíritu malo se ahuyentaba de la vida de Saúl y se sentía mejor, pero seguía siendo un rebelde delante de Dios, porque Saúl seguía teniendo después celos de David. Déjeme decirle que esta historia que está plasmada en la Biblia quizás hoy día la podemos hacer real en nuestros tiempos. Yo me pregunto hoy día, ¿cuántas veces muchos que vienen a nuestras reuniones o se conectan a nuestros cultos y escuchan una linda alabanza, canciones ungidas por nuestros hermanos que están al frente alabando al Señor? Y son músicos y están tocando. No estamos haciendo como lo mismo que hacía David con el rey Saúl, solamente aliviándolos, quizás consolándolos, se sienten mejor. Y van a su casa y siguen realmente siendo rebeldes igual. Vuelven después, el otro domingo se vuelven a conectar y se sienten igual de aliviados por la alabanza o por la palabra. Claro, porque aquí los malos espíritus, por medio de este mover que hay de la alabanza y de la misma palabra de Dios, los malos espíritus se van delante de la presencia de Dios. Con la alabanza, con la unción, con todo, realmente dice que ellos buscan consuelo, pero no tienen a Cristo como su Señor. No tienen a Jesús como el Señor de su vida. Se van y siguen fornicando, siguen mintiendo, siguen guardando rencor, siguen haciendo su propia voluntad. Déjeme decirle que aún están mal haciendo sus cosas, porque realmente de esa manera no van a cambiar si no reconocen a Jesús como el Señor de su vida. Déjeme decirle que Saúl se perdió, mi querido hermano, porque encontrar en Dios consuelo no es suficiente para la salvación. Usted puede encontrar un dulce consuelo en Él, en nuestro Señor, pero no es suficiente para adquirir la salvación.
Otros encuentran en Cristo solamente un sanador y vienen a las reuniones o algunos piden que oren por ellos. Y Dios es bueno, hermano, de verdad, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios sana y reciben sanidad, pero no por eso son salvos. Jesús sanó a mucha gente que nunca fueron sus discípulos. A muchos sanó porque Él es así, Él es bueno, Él hace el bien, Él quiere ayudar a la gente que sufre. Pero eso no es suficiente, mi querido hermano. La Biblia dice que sanó a 10 leprosos, pero solo uno volvió para agradecerle. Sanó a miles y a miles de enfermos. Y a veces sanó a todos los enfermos que le traían desde la mañana hasta la noche. Pero no por eso, por ser sanados por el Señor, fueron salvos. Porque si Cristo es tu sanador y no tu Señor, puede ser que tu cuerpo se sane por el toque poderoso de Dios, pero eso no garantiza tu salvación por la eternidad, mi querido hermano. Otros reciben a Cristo solamente como su libertador, porque muchas veces son liberados de demonios y son sanados, y realmente son libertados. Hoy se habla mucho de la liberación de demonios, y han sido estos temas muy cruciales dentro de la iglesia también. Pero no necesariamente porque son liberados de demonios son salvos. Conozco a gente que ha sido liberada, que estaban endemoniados y que Dios los libró, pero siguieron viviendo su vida de pecado igual que antes. Solo que ahora están mejor, están más libres que aquella opresión diabólica que tenían. No por eso hoy día son salvos. Hermano, en el tren hay dos cosas que podemos también poner. Que muchos han aceptado a Cristo como su Salvador y quieren de Cristo salvación, quieren perdón de pecados, quieren felicidad, quieren vida eterna y no quieren mucho ir al infierno, y es verdad. Lo aceptan solamente como su Salvador y quieren que les salve y que les perdone sus pecados. Déjame decirte, pero si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y nada más que eso, si te mueres hoy, te vas a ir no con el Señor, sino que a otro lugar, mi querido hermano. Porque la condición para ser salvo es aceptar a Jesús, a Cristo como tu Kyrios, como tu Señor. Ahora, si Cristo es mi Señor, todo lo demás está incluido, todos los beneficios están incluidos, la sanidad, no sé, la liberación, no sé, si estás triste, dice que Él vuelve esa tristeza en gozo, si estás oprimido, Dios cambia aquellas situaciones, esos son beneficios, pero todo lo demás no incluye necesariamente el señorío de Cristo en tu vida. Cristo es tu amigo, sí, es tu compañero, sí, es tu ayudador, sí, es tu sanador, sí, es tu, no sé, consolador, es tu libertador, sí, pero por sobre todas las cosas debe ser el Señor de tu vida. Termino con este pasaje. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: por amor de mi Cristo, de mi Señor. Ese es el kit del reino de Dios. El kit del reino de Dios. Por el amor de mi Cristo lo he perdido todo. ¿Qué has perdido tú, mi querido hermano? ¿Qué has perdido tú por el amor de Cristo? ¿Estás dispuesto realmente a perder tu vida por el conocimiento y por haber sido hallado en Él? Eso es lo que tenemos que tener claro hoy día, hermano. Esto es lo que tenemos que vivir y realmente practicar. La vida en Cristo, estar en el Señor, estar en Cristo Jesús, así como lo dice nuestra hermana María. ¿Estoy o no en Cristo? Sí, estamos en Cristo, mi querido hermano. Esa es la condición para ser salvo. Y debemos mantener y guardar nuestra salvación y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Déjame poder orar en esta hora por esta palabra que ha llegado a tu vida y ha llegado a mi vida y a nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, amado Jesús, por esta que es tu palabra, Dios. Gracias porque al poder comprender el arrepentimiento, Dios, nos podemos dar cuenta de que podemos adquirir la salvación, Señor. Pero esta salvación, Dios amado, también tiene condiciones y tiene demandas para poder alcanzar los beneficios, Señor. Y la condición única es que yo acepte tu señorío, es que yo acepte tu gobierno sobre mi vida, Señor. Gracias, Dios, porque hasta estos días lo hemos hecho así, Dios. Gracias porque yo oro para que en esta hora aquellos que están en sus casas, Dios amado, puedan recibirte siempre como el dueño absoluto de sus vidas, Señor. Porque tú sigues siendo
el Kyrios, tú sigues siendo el Señor, Dios amado. Tu palabra dice que todo pertenece a ti, Dios, que tú eres el dueño absoluto de todas las cosas, Dios. Padre, perdónanos porque quizás muchas veces seguimos viviendo a nuestra propia carnalidad, Señor, o bajo nuestra propia voluntad, Señor. Ayúdanos a poder perseverar en ti, Señor, a mantenernos en ti, en una búsqueda constante, en poder amarte, en poder relacionarnos contigo, así como decía Pablo, que Cristo era mi Señor, que nosotros podamos decir que Jesús es mi Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios, porque por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos hallados en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono,
el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré.